hablar desde anemia en una hora es imposible, ni siquiera escogiendo un solo tipo de anemia. ¿Por qué? Porque hay, primero, muchas causas de anemia y cada una con sus propias bases fisiopatológicas, manifestaciones clínicas, modos de estudio. Además de ser la anemia una enfermedad, la anemia puede ser una enfermedad primaria, es la manifestación de múltiples enfermedades, especialmente en enfermedades de tipo inmunológica, inflamatoria y enfermedades crónicas, sin mencionar todas las causas de hemorragia que pueden aparecerse o manifestarse como anemia. Entonces la anemia es un mundo, o sea, la anemia es primer año de hematología. Entonces, pues obviamente que en una hora yo no les voy a hablar de todo lo que es anemia, pero vamos a aprender un poquito de cómo se hace el enfoque de un paciente con anemia, más que irnos a profundidad en cada tipo de, no, todavía no estoy presentando, todavía estoy hablando, ¿ok? Todavía no he comenzado a compartir pantalla. Vamos a hablar un poquito sobre cómo se enfoca un paciente que está anémico. Y ustedes van a ver, yo estoy segura que todo el que sabe que ustedes estudian medicina le dice, ay, ¿me puedes dar esta hematología? El familiar, el amigo del papá. No, es que yo tengo un hijo que ya casi es médico. Entonces todo el mundo le enseña, lo primero que enseña a la gente es una hematología porque es lo que la gente con más frecuencia se hace ante cualquier enfermedad, incluso sin estar enfermo. Pero las hematologías muchas veces vienen con sorpresas. Entonces, les dicen a ustedes, mira, hazme un favor y ven esta hematología o ve los resultados. Algunos parámetros que están allí dicen mucho de la persona, ¿ok? Dicen mucho de una situación de salud que puede estar pasando, no solo relacionado con la parte hematológica, sino que sea una expresión de un problema que puede ser un problema menor, puede ser un problema carencial, hasta puede ser una enfermedad grave. Entonces vamos a hablar un poquito del enfoque de un paciente anémico y me gustaría que yo tengo tiempo que no daba esta presentación porque yo me aparté un momento de las funciones docentes, pero antes cuando yo daba en la parte de hematología para nosografía me gustaba hablar del paciente en aislamiento inverso, porque ustedes en tercer año comienzan la parte clínica, comienzan a visitar las salas y empiezan a ver esos paravanes que antes eran más frecuentes que decía paciente en aislamiento inverso y muchas veces no entienden por qué un paciente está aislado, qué significa el aislamiento inverso, y eso no es más que el paciente debería estar en una situación ideal, en un país ideal, pues ese paciente debería estar en un espacio donde no tenga riesgo de estar en contacto con otras personas para proteger al paciente de nosotros. No es que el paciente está aislado para que el paciente no nos contagie de algo, al contrario, es para que el paciente protegerlo de nosotros y eso es típico del paciente con enfermedades hematológicas. Y es algo que a mí, yo cuando llegué a tercer año, así como ustedes, y fui por primera vez a clínica, yo soy de clínica médica A, no solo como docente, siempre he sido de clínica médica A, como pregrado y como posgrado, pues a mí, yo cuando llegué y veía, y te decían, haz la historia, y tú entrabas, ibas a entrar, meterse en ese cubículo, el residente te decía, ay no, ese paciente no. Y entonces uno decía, bueno, pero ¿qué quiere decir aislamiento inverso? Entonces, tengo una presentación cortita que se las voy a compartir, porque me parece importante que, esencialmente, porque es algo que me dicen si están viendo la presentación, ¿sí se ve? Sí, doctora, sí se observa. Entonces, esas se las voy a compartir porque, o se las voy a mencionar muy por encima porque me parece que, no sé si ya les ha surgido la duda, sencillamente ya ustedes saben lo que quiere decir que un paciente esté en aislamiento inverso. Fíjense lo siguiente, la anemia, bueno, la anemia es como yo les decía, puede ser una enfermedad primaria o puede ser la manifestación de un problema de salud, de otra índole, de otra causa. En términos generales, la anemia se mide como, o sea, no es más que una disminución en los valores de hemoglobina. Según la Organización Mundial de la Salud, es la reducción en los valores de hemoglobina por debajo de 14 gramos más o menos dos desviaciones estándar o más o menos dos. ¿Ok? Ese es el valor y la hemoglobina tiene un rango que es normal para las mujeres y un rango que es normal para el hombre.
Incluso en la mujer embarazada nosotros hablamos de anemia cuando la hemoglobina está por debajo de 11, no como en el resto de las mujeres que está por debajo de 12. ¿Por qué? Porque en el embarazo ocurre un proceso bien interesante que se llama anemia dilucional. Y es que la mujer grávida tiene una expansión de volumen y eso hace que la sangre, pues, al tener mayor volumen plasmático, tener una expansión de volumen, muchos valores hematológicos, entre ellos la hemoglobina y las plaquetas, se reducen. No se reducen, realmente, es una reducción subjetiva, porque realmente los glóbulos rojos están ahí, solo vamos a decir que están como diluidos. Entonces, en la mujer embarazada, hablamos de anemia cuando los valores de hemoglobina están por debajo de 11, mientras que en una mujer no gestante es cuando la hemoglobina se encuentra por debajo de 12. En el hombre, cuando la hemoglobina está por debajo de 13. Fíjense que hay estudios y hay muchos investigadores que plantean que los valores normales de hemoglobina se deberían ajustar a las poblaciones. Es decir, hay poblaciones que debido a sus características demográficas pueden manejar valores menores de hemoglobina. Y el planteamiento ha sido que se debería ajustar a la realidad. Pero realmente eso no es adecuado, porque yo decir que en África o en países que tengan mayor índice de desnutrición, la hemoglobina es normal que esté más baja, pues no es normal. Esas condiciones se deberían resolver y la Organización Mundial de la Salud no ha aceptado esa sugerencia. O países en los que predominen algunas hemoglobinopatías congénitas, que se ajuste o se normalice un rango de hemoglobina, porque en esas poblaciones o genéticamente la hemoglobina tiende a estar más, la media del valor de hemoglobina tiende a ser más baja, que en el resto del mundo, pues tampoco es normal. Esa persona tiene una condición que justifica una hemoglobina más baja. Entonces, en términos generales, hablamos de anemia cuando hay una disminución de la hemoglobina por debajo de 11 en la mujer gestante, por debajo de 12 en una persona, una mujer adulta, y por debajo de 13 en un hombre. Fíjense que en los niños el valor de hemoglobina varía según la edad. En un recién nacido hablamos de anemia en la primera semana cuando la hemoglobina está por debajo de 16 o 18. O sea, fíjense que cómo cambia el concepto dependiendo de la edad. Eso lo van a ver bien cuando estén rotando por pediatría. Entonces nosotros, en términos generales, la anemia normalmente estaría situada por un punto límite debajo de 12. Algunos estudios dicen debajo de 12,8, pero esto depende de la población. ¿Okay? Para fines prácticos, cualquier disminución de 2 gramos de hemoglobina en forma aguda se considera significativa. ¿Ok? Ahora bien, la anemia es uno, en cuanto a la incidencia a nivel mundial, más bien yo diría la prevalencia de anemia es, es muy elevada. De hecho, la anemia es una de las 10 condiciones que la Organización Mundial de Salud hace unos años, había planteado que se deberían resolver para el año 2025, porque está entre los 10 problemas más graves a nivel mundial. Es decir, la anemia en cualquier edad, sobre todo, y cuáles son las poblaciones vulnerables, los niños y las mujeres, sobre todo la mujer embarazada, se consideran poblaciones de riesgo para presentar anemia y es uno de los problemas no notificables, de enfermedades no notificables que la Organización Mundial de la Salud se ha planteado que se deben erradicar. Y estamos por el 2024, pues y la crisis es la misma. La prevalencia de anemia sigue siendo muy alta. Se ha planteado que 30% de la población a nivel mundial presenta anemia, ¿ok? Y la mayor parte de estos procesos se debe a deficiencia de hierro. En nuestro país, esta es una data que ya no es, nosotros tenemos un problema en Venezuela y es que desde el punto de vista epidemiológico, los boletines, los reportes de enfermedades, pues no se publican desde el año 2017. Una publicación que hacía el Ministerio de Poder Popular para la Salud ya no se hace y desconocemos realmente cuál es la verdadera situación en la que estamos, pero hasta hace unos años,
hasta hace unos años, la anemia estaba entre los 10 primeros lugares de morbilidad en Venezuela. En este momento, salvo que nos eh, atengamos a cifras no oficiales como Caritas de Venezuela, que maneja cifras según sus unidades ambulatorias, pues desconocemos realmente cuál es la prevalencia y la incidencia de anemia en el país. Dentro de los tipos de anemia en el adulto, me voy a enfocar solamente en el adulto, la deficiencia de hierro es la causa más frecuente. De hecho, responde a casi el 60% de los diferentes tipos de anemia. Luego están las anemias por enfermedades crónicas o inflamatorias. Fíjense que yo les decía, la anemia puede ser un proceso primario o puede venir asociada a una enfermedad, como puede ser manifestación de una enfermedad. Y otras causas de anemia no tan frecuentes son otras anemias carenciales, como la anemia por deficiencia de folato y B12, que es la anemia megaloblástica, y las anemias por pérdida de hematíes, las anemias por aumento en la destrucción de los hematíes, que es mucho menos del 5% de las anemias, que son las anemias hemolíticas. Estas anemias hemolíticas implican a las anemias hemolíticas congénitas, es decir, todas aquellas causas que, en las que el glóbulo rojo tiene alguna alteración, bien sea a nivel de la membrana, a nivel de la hemoglobina, de las proteínas internas, bien sea a nivel de las proteínas que forman parte de la membrana, a nivel de las proteínas internas como la hemoglobina, o a nivel de problemas de metabolismo interno, como son los problemas de enzimopatías a nivel del glóbulo rojo. Eso dentro de las anemias hemolíticas congénitas, y dentro de las anemias hemolíticas adquiridas, pues la anemia hemolítica autoinmune. Finalmente, las anemias aplásicas son muchísimo menos frecuentes, realmente muy por debajo de ese 5% que se señala ahí. Esto depende de la población, pero realmente es muy por debajo de un 5% las anemias aplásicas. Las anemias aplásicas puras, y hay anemias aplásicas, hay muchas razones a anemias aplásicas, pero las anemias aplásicas asociadas a algunas enfermedades que las podemos ver, sobre todo en algunas poblaciones de pacientes que pueden cursar con este tipo de problemas, es lo que puede incrementar esa incidencia. Pero en términos generales, la aplasia medular por toxicidad de la médula, por agentes externos, pues no es tan frecuente. Vemos más la aplasia medular asociada a procesos infecciosos, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros, yo siempre le digo a los estudiantes de cuarto año, que ustedes van a ver cuando estén en cuarto año, que en la medicina los enseñamos a pensar desde un problema. Entonces el paciente, a nosotros nos enseñan que el paciente tiene un problema ya, y desde ese paciente con un problema yo me planteo un plan de trabajo. Pero normalmente el paciente no llega, cuando el paciente llega, nosotros no conocemos el problema. Nosotros vamos a averiguar cuál es el problema. Entonces no nos planteamos un plan de trabajo en función de algo que ya sabemos, sino de algo que queremos averiguar, ¿sí? Cuando un paciente llega anémico y uno dice, bueno, un plan de trabajo para anemia, dicen todas eh, estudios que se hacen en un paciente con una anemia en función de que si fuese hemolítica, en función de que si fuese megaloblástica, en función, pero que cuando el paciente llega pálido y no sabemos qué tipo de anemia tiene, ni siquiera si de verdad lo que está es anémico y lo que es lo que es una persona de tez muy blanca. Entonces, fíjense que allí es donde nosotros empezamos a hacernos preguntas. Cuando llega una persona con un problema, nosotros nos hacemos preguntas y vamos a responder tantas más preguntas, o mejor las preguntas, cuanto mejor preparados estemos y cuanto mejor conozcamos a ese tipo de situaciones. Un dato que les voy a dar, y es que no aprendemos todo el tiempo las enfermedades, no las aprendemos metidos en el libro. O sea, nosotros tenemos que estudiar la patología, la fisiopatología, la farmacología, pero si no vemos pacientes, no lo vamos a reconocer. Usted puede estudiarse una enfermedad en el libro del derecho
tenga la próxima materia o tenga ya parcial de otra cosa, a usted ya se le olvidó lo que se aprendió para ese tipo de enfermedad. Pero si usted tuvo un paciente con el problema y lo lee, eso no se le va a olvidar jamás. Eso queda grabado en la memoria. Entonces, cuando uno tiene un paciente anémico o un paciente pálido, lo primero que uno se pregunta es, ¿el paciente tendrá anemia? Primero, si es anemia. Yo veo este señor pálido o esta señora pálida, debe estar anémico, pero yo lo tengo que averiguar. Y luego, tengo que averiguar cuál es la causa de la anemia. Si existe alguna otra enfermedad, si es una anemia primaria o si esta persona tiene alguna enfermedad que está produciendo anemia y cuál es la mejor forma de tratamiento según lo que yo descubro. ¿Ok? Y para eso nos valemos de algunas, eh, cuando nos presentan esta hematología nos puede dar muchas luces de lo que está pasando con el paciente. La respuesta, la otra parte de la pregunta es cómo está respondiendo el paciente, aparte si el paciente tiene anemia, cómo está respondiendo. Y el cuadro clínico de la persona va a depender de la severidad, del grado de instalación, la velocidad de instalación, de la capacidad compensatoria que tenga la persona desde el punto de vista de sus sistemas que son afectados por la hipoxia celular y la causa que esté originando la anemia. Porque si yo tengo un paciente anémico porque está desmalnutrido, ese paciente probablemente va a tener una buena tolerancia a la disminución de la hemoglobina. Pero si al paciente le dieron un tiro y la hemoglobina le cayó de 14 a 7 o 14 a 8, ese paciente va a estar taquicárdico, hipotenso, hipovolémico. Entonces, o el paciente sin estar hipovolémico, sencillamente si tiene una anemia hemolítica autoinmune y la hemoglobina le cae de 14 a 10 o 14 a 9, ese paciente va a tener una respuesta cardiovascular más importante que el paciente con 7 que viene anémico desde hace meses porque lo que tiene es una anemia carencial. Entonces, las manifestaciones clínicas del paciente frente al valor de hemoglobina me van a orientar en más o menos cómo ha sido la evolución de ese problema. ¿Sí? ¿Cuáles son los hallazgos de ese sobresalientes, aparte de la palidez, que es lo más, que lo reconoce hasta la persona no vinculada con el sector salud? La ausencia de palidez tampoco indica que exista anemia, porque tenemos a las anemias hemolíticas en las que el paciente va a estar histérico y después vamos a ver por qué. Si hay otras características, otros hallazgos asociados a la anemia, por ejemplo, cómo está la mucosa oral, cómo se ve la lengua, ¿ok? Porque ya algunos datos, como por ejemplo, como algunas características en la mucosa oral me pueden orientar, incluso al nivel de los labios, me pueden orientar el origen de la anemia. Por ejemplo, si el paciente está pálido, tiene queilosis angular, yo digo, bueno, este paciente, esta anemia puede ser por una deficiencia de vitaminas del complejo B. Entonces, ya ahí yo voy teniendo algunos indicios de cuáles pueden ser el origen de este paciente. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Okay? Lo que cuando ustedes hacen su historia en un paciente con anemia y todavía no tienen una hematología en la mano, solo están averiguando qué pasa con este paciente dependiendo del género. Usualmente cuando estamos hablando de una mujer, nos preguntamos en primer lugar cómo son las menstruaciones. Esta mujer tendrá una regla abundante, tendrá una miomatosis uterina. Como consecuencia, las reglas son abundantes porque tiene un problema orgánico. Y si es un hombre, usualmente nos hacemos otras preguntas. Dependiendo de la edad, si tiene problemas digestivos, si tiene problemas, enfermedad incluso por Helicobacter pylori, si es un adulto mayor, si tendrá un problema a nivel digestivo inferior como un tumor de colon. Entonces ahí nos preguntamos si ese paciente está perdiendo peso, en ese caso si está perdiendo peso, ¿ok? Que el paciente tiene una enfermedad neoplásica.
Si el paciente es joven, es hombre y ha tenido dolor en epigastrio, porque lo que probablemente tengas una enfermedad ulceropéctica y ha venido perdiendo sangre de forma gradual. Cuando es una mujer, aparte de las menstruaciones, si las menstruaciones no son abundantes, usualmente la otra pregunta es ¿cómo es la dieta? Todos sabemos que las mujeres a determinadas edades, pues muchas veces tienen alimentaciones insuficientes. Muchas veces la alimentación es insuficiente por condiciones económicas y otras por condiciones estéticas. Se abstienen de comer algunos nutrientes y terminan anemizando. La exposición al alcoholismo, sabemos que el alcohol aporta calorías vacías y el alcohólico, la persona con hábitos alcohólicos acentuados o con ingesta OH importante, pues puede comer menos o puede estar desarrollando una enfermedad con insuficiencia hepática o una enfermedad hepática asociada al alcohol que me está afectando la médula ósea. La exposición a medicamentos, hay medicamentos que me pueden reducir la hemoglobina si inducen trastornos digestivos como gastritis o enfermedad ulceropéptica, si alteran el metabolismo de la vitamina B12, como ocurre con algunos antidiabéticos orales que favorecen la aparición de anemia megaloblástica cuando la exposición es frecuente, y muchos de estos fármacos que se ha hecho un uso off-label, es decir, se les ha dado un uso que no es para los que fueron creados. Por ejemplo, la cantidad de gente que usa algunos antidiabéticos para perder peso. Entonces tienes personas que están desarrollando una anemia y no lo saben, y tiene que ver con un medicamento que están tomando. Otros medicamentos pueden inducir anemia hemolítica. Si ha habido fiebre, porque la anemia puede estar relacionada con un cuadro infeccioso, la pérdida de peso asociada a procesos neoplásicos, o si en lugar de palidez el paciente lo que tiene es ictericia, porque eso me puede hablar a favor de una anemia hemolítica autoinmune. Y el origen étnico, algunas personas presentan anemias hemolíticas congénitas. ¿Okay? Y vamos a ver un poquito más adelante, no solo nos vamos a enfocar en la más frecuente en Venezuela. Entonces, cuando yo tengo un paciente que yo primero lo interrogo, buscando las potenciales causas de esa anemia según su grupo etario, porque yo si tengo un niño de 8 años, pues no le voy a preguntar si le arde el estómago. Ahí probablemente lo que le voy a preguntar al padre, cómo ha sido su patrón de crecimiento, si tiene prurito anal, que también come el niño porque ahí entran las parasitosis. Entonces, fíjense que el interrogatorio o lo que yo investigo en un paciente con anemia depende de muchas cosas, ¿ok? No solo de la presentación, de la gravedad, de si hay antecedentes de enfermedades graves o de enfermedades crónicas, un diabético que esté anémico. Una de las razones puede ser que esté haciendo ya insuficiencia renal o que está haciendo una nefropatía por la diabetes, y eso me está generando ya una anemia asociada a enfermedad renal. Entonces, fíjense que dentro del interrogatorio siempre va a estar dirigido según grupo etario y según estado enfermedades previas, incluso según el origen de donde provenga el paciente. Y al examen físico, aparte de la anemia, pues yo voy a buscar otros signos que me puedan sugerir el origen de la anemia, como por ejemplo, primero, si esta es una anemia de instalación aguda, como por ejemplo taquicardia, hipotensión ortostática, ¿ok? Incluso en adultos mayores, si ha sido capaz de detonar insuficiencia cardíaca. Un dato, tienen cardiopatías, es decir, que tienen daño cardíaco por algunas enfermedades y ya tienen una cardiopatía dilatada o ya están en insuficiencia cardíaca, pueden hacer manifestaciones de anemia sin anemia. ¿Cómo así? Sin disminución de la hemoglobina. Ya dijimos que la anemia es la disminución de la hemoglobina, pero un paciente con insuficiencia cardíaca y ferropenia, es decir, que está disminuyendo el hierro, pero no suficiente para que haya caído la hemoglobina, puede hacer manifestaciones de anemia desde el punto de vista de que empeore la insuficiencia cardíaca. Entonces, aparte del examen de la piel, es importante investigar la boca, la región abdominal, para buscar
megalias asociadas a esta palidez o a estas manifestaciones clínicas de anemia y otros hallazgos que me puedan orientar a una causa de anemia vamos a decir, no inocente, como buscar adenopatías, que ya me habla de que haya otro problema de tipo oncológico. Por supuesto, en la mujer que no esté menopáusica, el interrogatorio y la evaluación ginecológica son mandatorias. Y en el hombre, que no tenga otras causas de anemia, que tenga manifestaciones o ya plantee manifestaciones digestivas, pues el tacto rectal es parte del examen físico, porque una de las cosas que debemos buscar, pues es si el paciente pudiera estar presentando una hemorragia digestiva. Si el tacto rectal es negativo, eso no excluye la búsqueda de sangre oculta en él. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes de anemia? En términos generales, la hemoglobina baja por dos grandes razones. Que se deje de producir, que el glóbulo rojo deje de producirse o que el glóbulo rojo se pierda. Entonces, ¿por qué el glóbulo rojo puede dejar de producirse? El glóbulo rojo puede dejar de producirse por ausencia de factores de maduración, ¿ok? O toxicidad medular en el caso de las anemias aplásicas. ¿Cómo se puede eliminar el glóbulo rojo? Por dos grandes razones: que se destruya en la circulación, y esas son las anemias hemolíticas, que pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas, y aquí en las congénitas de razones por las que pueda disminuir el glóbulo, pueda destruirse el glóbulo rojo, y dentro de las adquiridas, pues hay otra gran grupo de enfermedades que pueden favorecer un acortamiento en la vida media del glóbulo rojo. El glóbulo rojo normalmente vive de 90 a 120 días en circulación. Cualquier reducción por debajo de 90 días en el tiempo de vida media del glóbulo rojo se considera una anemia hemolítica. Y la otra causa son la pérdida a través de las hemorragias. Entonces tenemos que o el glóbulo rojo no se produce o el glóbulo rojo se destruye o se pierde. Esas son como las dos grandes grupos. Si tuviéramos que acomodar a las anemias en dos gavetas, esas son las dos gavetas. Una que no se está produciendo bien, y hay 1000 razones, y otra que se esté acortando o se esté perdiendo el glóbulo rojo de alguna manera, que es un grupo de enfermedades. ¿Ok? Fíjense que dentro de los procesos con alteración de los factores, ausencia de factores de maduración, tenemos los más importantes sería la deficiencia de hierro, y los más frecuentes la vitamina B12 y el ácido fólico. Estas son las dos causas más frecuentes de anemia por déficit de los factores de maduración. Otros procesos que pueden enlentecer la producción o la maduración del glóbulo rojo, pues son hormonas como en el hipotiroidismo cursa con anemia, ¿ok? Porque sabemos que las hormonas tiroideas pues están implicadas en los procesos replicativos de prácticamente todas las células. Y otra causa por la que no se produzcan glóbulos rojos en la médula es porque hay una inhibición a nivel de la célula madre pluripotente que da origen a esas células rojas. Pueden ser, sobre todo, aquí entrarían en primer lugar las anemias aplásicas o aplásticas, como dice allí, que son procesos tóxicos que lesionan a la célula madre pluripotente, ¿ok? Las enfermedades crónicas no cursan con lesión a nivel de la médula, pero pueden disminuir el aporte de algunos nutrientes como el hierro. Y las mielodisplasias. Las mielodisplasias, como su nombre indica, mielo quiere decir médula, displasia quiere decir alteración. Las mielodisplasias es un grupo de enfermedades que son trastornos clonales, en los cuales que se ve en personas adultas, tiene un pico de incidencia en personas adultas, que
si yo les dijera en términos coloquiales cuál es el origen de una mielodisplasia, es el envejecimiento de las células pluripotentes. Se acumulan una serie de mutaciones que hace que las células que dan origen a células hijas, como serían las células eritroides, o sea, las células madres que dan origen a la línea eritroide, pues se hacen deficientes y tienen hijas anormales. Al tener hijas anormales, estas células anormales pues mueren rápidamente en la circulación y eso se va a manifestar como una citopenia, cito de célula, penia de disminución, una citopenia periférica, una citopenia en sangre. Cuando yo digo periférico es en sangre y cuando digo central es en médula ósea. Existen muchas enfermedades que pueden cursar con anemia. Vimos que hay causas de anemia primaria y vimos que hay enfermedades que cursan con anemia. ¿Cuáles son los más frecuentes? Dentro de las más frecuentes realmente son los procesos inflamatorios. ¿Por qué los procesos inflamatorios son más frecuentes, por ejemplo, que las infecciones crónicas? Porque los procesos inflamatorios son enfermedades más prevalentes en los adultos. Y ahí entran todas las causas inflamatorias, entran todas las artritis, los pacientes con cualquier tipo de enfermedad reumática, enfermedades inmunológicas, ¿ok? Luego están los pacientes con infecciones crónicas, que son los menos frecuentes afortunadamente. Bueno, afortunadamente los procesos malignos, ¿no? Que sean menos frecuentes. Los pacientes con enfermedad renal, y uno pensaría, bueno, la insuficiencia renal pudiera ser más frecuente porque tenemos dos grandes enfermedades que causan insuficiencia renal, que son ¿cuáles? ¿Cuáles conocen ustedes que causen insuficiencia renal? ¿Hay alguien allí? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, pero le escuchamos perfecto. Y me pueden dar algunos de renal. ¿Ah? Hipertensión. ¿Y cuál otra? Diabetes. Diabetes es una palabra grave. Entonces se pronuncia diabetes. María, no. Disculpe. Se pronuncia diabetes. Entonces la hipertensión y la diabetes son dos grupos de enfermedades que provocan enfermedad renal crónica. Y son enfermedades con alta prevalencia en Venezuela. ¿Ok? De hecho, la diabetes alcanza casi el 7% de la población sin meter a todas las personas que no saben que son diabéticas todavía o que están en camino a ser diabéticos. ¿Ok? Los trastornos endocrinos, bueno, los trastornos endocrinos por su parte relacionados con insuficiencia renal y los procesos, las alteraciones hepáticas. ¿Cuál es el plan? Cuando nosotros tenemos entonces un paciente anémico o pálido, tenemos que lo primero que te muestran es una hematología completa, una hematología. ¿Qué vemos en la hematología? Vamos a ver si más adelante tengo, no lo tengo por aquí. Ok, pero se los cuento. ¿Qué reporta normalmente una hematología? ¿Ustedes alguna vez han visto una hematología? ¿Aló? Ajá. ¿Usted, tu nombre es? Yo creo que estás conectado ahorita. Ajá. Está conectado y está. ¿Perdón? Mauro. Mauro, ¿qué reportan las hematologías? ¿Qué es hemoglobina, hematocrito? Ajá, ajá. Bueno, los leucocitos y glóbulos blancos, sí, te cuento. Ajá.
Y otra célula importante, que no es una célula, es un pedacito de citoplasma de la célula, las plaquetas. Entonces tenemos que en una hematología nosotros vamos a ver tres grandes grupos de células expresadas allí. Una son los glóbulos rojos, que de hecho te los expresan. Lo que pasa es que nadie le para los glóbulos rojos. Se los expresan en millones, ¿verdad? Expresan los glóbulos blancos, que es leucocitos, que solo los vemos o los vemos cuando estamos buscando un proceso infeccioso, ¿ok? Solo los expresan como glóbulos blancos, pero también los reportan, además de reportar la cuenta total, reportan el diferencial. ¿Qué es el diferencial? La población de glóbulos blancos que conforma, o sea, la población de glóbulos blancos que se está viendo en sangre periférica. Normalmente, los glóbulos blancos que nosotros vemos en ese diferencial son en el adulto, 60% está conformado o se espera que esté conformado por neutrófilos y alrededor de un 35% que esté conformado por linfocitos. En los niños es al revés. Los niños tienen más linfocitos que neutrófilos, casi hasta los 5 años. ¿Por qué será? ¿Quién me dice por qué eso puede ser posible o cuál sería la razón? Los linfocitos en los niños tienen el mayor número y es que casualmente los niños sufren en la infancia. ¿Cuáles son las enfermedades más prevalentes en la infancia? Las enfermedades virales. Entonces los niños sufren enfermedades virales con más frecuencia y en la naturaleza, que es muy sabia, pues le pone a los niños más linfocitos que neutrófilos y a los adultos más neutrófilos que linfocitos. Otras células que aparecen a nivel de sangre periférica son los monocitos, que también tienen un importante papel en la protección del organismo contra virus. Y lo otro son los eosinófilos, que nos ayudan a defendernos de los parásitos y también se elevan cuando hay reacciones alérgicas. Y en menor proporción, menos del 1%, son basófilos, muchas veces ni siquiera están señalados. Y el tercer grupo que le decimos células, pero no son células, son las plaquetas. Las plaquetas grupo de estructuras que vemos en una hematología que oscila el valor normal entre 150.000 y 450.000 plaquetas. En los glóbulos blancos esperamos que haya entre 5 y 10.000 o 4.5, 4.500 y 10.000, dependiendo del valor ponderado que se toma, ¿ok? O de la referencia, ¿ok? Y eh, luego están los índices eritrocetarios. Los índices eritrocetarios, se los voy a mostrar por acá. Uy, no los tengo aquí. Bueno, los índices eritrocitarios son esencialmente el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. El volumen corpuscular medio nos expresa, es el promedio de glóbulos rojos que están expresados en una unidad de sangre. ¿Ok? La hemoglobina corpuscular media nos expresa más o menos el peso medio que tiene la hemoglobina en un glóbulo rojo. Se expresa en picogramos y la concentración de hemoglobina corpuscular media expresa más o menos una concentración promedio de hemoglobina en los glóbulos rojos. Se expresa en gramos sobre decilitro. Usualmente estos índices son calculados, no los mide, o sea, los calcula el equipo, pero realmente no son como la hemoglobina que se puede cuantificar en función de los niveles de hemoglobina, en función del valor de glóbulos rojos, es como estos equipos calculan estos valores. Y en función de dos muy importantes, que es la hemoglobina, el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media, nosotros podemos clasificar a las anemias en función del volumen corpuscular medio, es decir, del promedio de glóbulos rojos, realmente el promedio o tamaño del glóbulo rojo, las podemos clasificar en glóbulo rojo grande, glóbulo rojo normal o glóbulo rojo chiquito. El glóbulo rojo grande le llamamos macrocito y se llaman anemias macrocíticas.
El glóbulo rojo normal le decimos que es normocítico y el glóbulo rojo, o el glóbulo rojo promedio y el glóbulo rojo pequeño le decimos que es microcítico. Entonces las anemias las vamos a clasificar según el volumen corpuscular medio en macrocíticas, normocíticas o microcíticas. ¿Ok? Y según la concentración de hemoglobina, que es el pigmento que le da la coloración al glóbulo rojo, que lo sacamos por la hemoglobina corpuscular media, lo vamos a clasificar en normales o pálidos. Entonces decimos que cuando es normal es normocrómica y cuando es pálido es hipocrómica. Entonces las anemias las podemos clasificar en macrocíticas, normocíticas y microcíticas y en normocrómicas o hipocrómicas. Otro de los valores que va, eso en la hemoglobina, en la hematología. En la hematología podemos identificar o suponer más o menos el origen de esta anemia según los índices hematométricos, porque resulta que cuando el glóbulo rojo no se desarrolla bien y no se forma bien la hemoglobina, entonces un glóbulo rojo pequeño y pálido. Cuando vemos una anemia microcítica hipocrómica, decimos que esta anemia pudiera ser ferropénica por deficiencia de hierro, pero no lo sabemos hasta que no medimos el hierro. Cuando la deficiencia es de factores de maduración a nivel del núcleo, el glóbulo rojo tiene una sincronía en su maduración y entonces son núcleos grandes porque el núcleo no se desarrolla bien, se queda gigante como en la célula bebé y hay una simetría con el citoplasma, entonces son glóbulos rojos que son grandes. Entonces decimos que cuando hay deficiencia de estos factores de maduración nuclear, como es la vitamina B12 y el ácido fólico, las anemias suelen ser con glóbulos rojos grandes y eso se llama macrocítico. Cuando vemos un glóbulo rojo macrocítico, decimos pudiera ser una anemia por deficiencia de folato y B12. Entonces, en función de esa hematología, ya yo puedo suponer cuál es la causa del problema y puedo ampliar mi plan de trabajo. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los valores de volumen corpuscular medio? Están entre 80 y 100 femtolitros y la corpuscular media, que es el otro dato que nos ayuda a clasificar las anemias, solo con una hematología está entre 28 y 32 picogramos. Entonces, dependiendo de lo que encontremos en esta hematología con estos índices, nosotros nos orientamos. Si es una anemia microcítica hipocrómica, vamos a pedirle al paciente una proteína que es una reserva de hierro a nivel periférico, que es la ferritina. La ferritina es una forma que tiene el organismo de almacenar hierro a nivel periférico. Entonces, la medición de una ferritina por debajo de 18 microgramos por mililitro me dice que ese paciente está ferropénico. Y me confirma la anemia por deficiencia de hierro. Medir el hierro se hace. De hecho, es parte del manejo, de los estudios que se pueden hacer es medir el hierro sérico. Pero fíjense que yo no lo coloco porque el hierro es muy variable. El hierro primero el hierro es muy variable y es lo último que disminuye a nivel de las reservas de hierro. El paciente puede estar con las reservas bajas porque está sacando el hierro a la circulación. Es como que usted diga, yo voy a ver si tú tienes dinero, pero te voy a revisar los bolsillos. Entonces, si en los bolsillos usted tiene $300 o $500 o $1000, usted dice, no, yo no tengo, no está limpio, tiene dinero, revísale la cuenta bancaria. Si en la cuenta bancaria no hay nada, entonces esa persona está con lo que carga encima. Así es la medición más o menos del hierro sérico. No tiene mucho sentido medir el hierro sérico. La prueba que da mayor sensibilidad y especificidad en la evaluación de un paciente con una anemia por deficiencia de hierro es la ferritina. El valor normal está entre 18 y 300 microgramos sobre mililitro. En el caso del hierro sérico, se los comento, pero no me gusta, no es un estudio que sea necesario, o sea, no es útil, está entre 115 más menos 50 microgramos sobre decilitro. Si yo tengo un paciente que tiene una anemia macrocítica, es decir, es una anemia con glóbulos rojos grandes, yo no le voy a pedir hierro sérico, porque probablemente son ahí. ¿Qué voy a pedir yo? ¿Qué pedirían ustedes?
Si me están siguiendo, alguien que no sea Mauro, por favor. ¿Aló? ¿Me están siguiendo? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Si la anemia, si es de glóbulos rojos grandes, ¿qué voy a determinar yo? ¿Qué voy a pedir? Hierro, pido hierro, solicito hierro, No. ¿qué solicito? ¿Qué me recomendarían ustedes? Ácido fólico, entonces yo mido valores, ay, mira, no le estoy parando al chat, disculpen. Algoritmos y tener. Ok, yo solicito, estoy de acuerdo con la persona que dice ácido fólico. Yo pediría vitamina B12 y ácido fólico porque cualquiera de los dos me puede dar una deficiencia. ¿Qué es más probable tener? ¿Deficiencia de folato o de B12? Al ácido fólico también se le llama folato, pues es deficiencia de folato, porque la B12 nosotros la acumulamos, la podemos guardar a nivel hepático y para que haya una depresión de vitamina B12 deben pasar mucho tiempo. Mientras que el ácido fólico, que es la vitamina B9, pues nosotros es una vitamina que está abundante en los alimentos. Ustedes saben que está en todos los vegetales verdes, pero es la vitamina más inestable porque es termolábil, porque no resiste al calor. Realmente, las mejores fuentes de ácido fólico son las fuentes industriales, ¿ok? Más que los alimentos porque es muy inestable, ¿ok? Si el paciente tiene una anemia normocítica normocrómica y está taquicárdico y tiene dolor en epigastro, pues entonces se realizará pues su determinación de sangre oculta en S previa dieta, porque si el paciente el día anterior estas exámenes de sangre oculta, lo que determinan es la presencia de hierro en S. Entonces, si se comió un bistec en la noche, en la mañana va a eliminar mioglobina. Y la mioglobina tiene hierro. Entonces va a tener un test de sangre oculta positivo que va a ser un falso positivo. Y hay otras determinaciones como bilirrubina total y fraccionada y enzima láctico deshidrogenasa o prueba de CUM que vamos a ver en qué pacientes los hacemos. No se hacen en todos los pacientes. Vamos a ver más adelante. El estudio de prótesis de sangre periférica, pues no lo hace el médico general ni lo hace el médico internista. Usualmente el prótesis de sangre periférica o lo ve un dianalista o lo ve un hematólogo. Entonces, ¿qué nos permite ver la sangre periférica? La morfología del glóbulo rojo, la forma. Está pálido, está chiquito, el glóbulo rojo tiene diferentes formas, está muy redondito, está alargado como un platanito, ¿sí? Tiene forma de estrella, tiene forma morfologías, esas diferencias, yo voy a decir si el paciente, mira, si tiene una microcitosis, si tiene hipocromía, tantas cruces, pero me llama la atención que el paciente tiene células en forma de diana, ese paciente pudiera tener un problema de lípido, ¿ok? O el paciente tiene células en forma de os, o esto es una anemia de células falciformes. Entonces, o es un señor adulto mayor que tiene las células muy displásicas y esto pudiera ser una mielodisplasia. Para eso es el prótein de sangre periférica. Según cuál es el tipo de anemia, según sus características, según los índices hematométricos. Yo les decía, si el volumen corpuscular medio está por debajo de, está entre 80 y 100, se llamarán normocíticas. Si está por debajo de 80 se llamarán microcíticas y si está por encima de 99-100 se llamarán macrocíticas. Y dependiendo de esto es que yo voy a pedir uno de estos estudios, que era lo que le estaba diciendo hace poco. ¿Ok? Dependiendo de lo que yo piense, de lo que yo asuma que puede tener el paciente, es cuando yo voy a orientar mi plan de trabajo. ¿Ok? Si la causa parece una anemia carencial, pues está el estudio del metabolismo del hierro, entre los que yo le digo realmente el estudio más importante, sensible y específico es la ferritina. Yo puedo pedir la capacidad total de fijación de hierro, que si está aumentada me dice que hay una avidez de la proteína, de la transferrina, por agarrar hierro, hay avidez, entonces debe haber una deficiencia de hierro. Si
Esencialmente, este es el estudio más importante. Hay estudios que más tienen fines de investigación, como medir la masa eritrocitaria, por eso realmente son procedimientos que tienen más fines de investigación, de estudios científicos, de estudios de investigación más que de aplicación clínica como tal. La determinación de eritropoyetina, la eritropoyetina es la hormona que favorece, que se produce a nivel de las células tubulares renales y que induce, estimula a las células madre pluripotenciales hematopoyéticas a producir glóbulos rojos. Y es la causa por la cual la disminución o la insuficiencia del riñón de producir eritropoyetina que explica que el paciente con insuficiencia renal desarrolla anemia. Pero no utilizamos la eritropoyetina como medición ni siquiera en el paciente en insuficiencia renal. La única utilidad que tiene la eritropoyetina es para identificar no la anemia, sino el exceso en la producción de glóbulos rojos cuando estamos investigando una enfermedad que se llama policitemia rubra vera, que van a ver cuando vean síndrome mieloproliferativo crónico. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la anemia más frecuente? La anemia por deficiencia de hierro, la anemia ferropénica. ¿Ok? Es más frecuente en niños y mujeres, sobre todo en mujeres en edad fértil, porque la mujer en edad fértil tiene dos factores de riesgo. Uno, tiene menstruaciones, tiene una pérdida de más o menos 16 gramos de hemoglobina, 16 gramos de hierro, perdón, con cada menstruación, pero también es la edad en la que puede desarrollar problemas como procesos orgánicos a nivel de las vías reproductoras, sobre todo a nivel del útero, que la hacen perder más hierro, porque son sangradoras, sobre todo cuando desarrolla algunos tumores que no necesariamente son malignos a nivel uterino, que se llaman miomas y que pueden sangrar mucho. Y la otra condición de la mujer en la edad fértil es el embarazo. El embarazo favorece pérdidas de hierro porque, entre otras cosas, se aportan al desarrollo del nuevo ser humano. Y por eso es que la mujer multípara, pues, tiene más probabilidades de desarrollar anemia que una mujer que haya tenido un hijo, salvo que se haya anemizado importantemente con el embarazo. ¿Ok? Usualmente, la anemia por deficiencia de hierro, yo les decía que como toda anemia crónica, pues usualmente la persona se va adaptando a la disminución de la hemoglobina sin hacer manifestaciones ni taquicardia, ni taquipnea, salvo que las cifras de hemoglobina realmente sean muy bajas. Lo que normalmente manifiesta el paciente es fatiga, debilidad e intolerancia al ejercicio. Es decir, el paciente o la paciente normalmente no se ve enferma, no luce enferma, pero tiene una menor tolerancia al ejercicio físico. ¿Ok? Los pacientes tienen la misma palidez, ¿ok? Pero tiene esa tendencia a presentar intolerancia al ejercicio, y a medida que la hemoglobina va disminuyendo, pues la paciente va a empezar a tener más manifestaciones cardiovasculares, entre las que la más importante es la taquicardia. Algunos pacientes manifiestan dolor, cefalea, mareos. Hay deseos de ingerir algunos alimentos que se llama pica, bien sea tierra, hielo, almidón, ¿ok? Y usualmente los pacientes con anemia por deficiencia de hierro presentan algunos síntomas como estos que ustedes ven acá, que es el cabello seco quebradizo. Tiene que ver más que con la deficiencia, que con la anemia como tal, tiene que ver con el hecho de que cuando hay deficiencia de hierro, las hormonas tiroideas funcionan mal. Y cuando las hormonas tiroideas, hay deficiencia de hierro, puede haber un hipotiroidismo subclínico. No por deficiencia de hormonas, sino porque las hormonas tiroideas están trabajando mal. Y hay incluso su función a nivel intracelular en los diferentes tejidos es ineficiente. Entonces, estos síntomas como intolerancia al frío, pelo seco y quebradizo tienen que ver más con una insuficiencia a nivel de la función tiroidea que como consecuencia de la disminución de la hemoglobina. Glositis y queilosis, eso lo vamos a ver sobre todo cuando la causa de la anemia es por deficiencia de vitamina B, uñas frágiles, ¿ok? Disfagia,
¿ok? Y en algunos pacientes, dependiendo de la causa de la anemia, pues puede haber esplenomegalia. Es que el vaso se palpa, el vaso está recrecido. Esto puede tener que ver con la causa de la anemia, por ejemplo, en el caso de que la anemia esté asociada a una enfermedad maligna, como una enfermedad linfoproliferativa asociada a un linfoma, a que esté asociado a un proceso parasitario, una infección parasitaria, no sería en el caso de una anemia ferropriva, pero sí en otros tipos de anemia. Y lo otro es que el organismo trata de, cuando percibe que hay un fallo medular, que los órganos que en la vida fetal hacen de tomar el mando. Entonces eso hace que el vaso se pueda palpar hasta el 5% de los casos. Y en los casos más graves, pues el paciente va a tener las características de que si tuviera una anemia de instalación brusca. La anemia ferropénica, y esto era lo que yo les decía, porque no es útil medir el hierro, ¿ok? Y es que nosotros, cuando la persona tiene déficit, nosotros podemos tener ferropenia sin anemia, ferropenia, déficit de hierro en sangre, ferropenia sin anemia, y me va a dar manifestaciones. También puedo tener manifestaciones de hipotiroidismo. Los pacientes en insuficiencia cardíaca pueden empeorar o presentar manifestaciones de insuficiencia cardíaca sin haber llegado a estar anémico. Entonces vamos a ver que en el estadio inicial, el, la, no, la, las concentraciones de hierro que se almacenan en la ferritina o a nivel de la médula ósea en una proteína llamada hemosiderina, se incorpora al metabolismo del glóbulo rojo y estoy produciendo glóbulos rojos con hemoglobina. Se puede decir que el glóbulo rojo con hemoglobina normal y el glóbulo rojo es normal. Entonces voy a tener valores de hemoglobina bien, pero estoy cada vez con menos hierro. Y el hierro no solo se utiliza para el metabolismo del glóbulo rojo, se utiliza en otras funciones celulares. Entonces el organismo le da prioridad a la síntesis de glóbulos rojos y empieza a tomar hierro, a movilizar hierro de otros tipos, de otros tejidos, y empiezan las manifestaciones por deficiencia de hierro. Luego, ya cuando se agotan las reservas, estamos en el periodo de deficiencia de hierro sin anemia hasta que se progresa a la anemia establecida, cuando cae el valor de hemoglobina. ¿Ok? Y es ahí cuando vamos a notar la palidez, y cuando interrogamos al paciente nos damos cuenta que había una historia de algunos síntomas que no le había prestado mayor atención, no se le había prestado mayor atención. Nosotros entonces, cuando tenemos un paciente ya cuando ahí cambia el glóbulo rojo, ya la deficiencia de hierro ha sido sostenida. Desde el punto de vista del laboratorio, tenemos el paciente con hemoglobina baja, hematocrito disminuido también, y vamos a tener el paciente con índices hematométricos reducidos, es una anemia microcítica hipocrómica, ¿ok? Y el valor más importante va a ser una ferritina menor a 18 microgramos sobre litro. Cuando está por debajo de 10, decimos que esta anemia es grave. La capacidad total de fijación de hierro o la avidez, la necesidad de captación de hierro está aumentada. Y estos dos parámetros tienen mayor sensibilidad que la concentración del hierro sérico, porque fíjense que el hierro sérico puede estar normal al comienzo de la ferropenia, cuando se están agotando las reservas, pero estoy sacando el hierro que tengo a la circulación. ¿Ok? Y vamos a ver en el frotis de sangre periférica que el glóbulo rojo normal se parece un poco a este glóbulo rojo que está acá, a este que está aquí. Normalmente el glóbulo rojo en la circulación en un frotis se parece como un salvavidas. Entonces tiene un centro un poquito claro, pero con un borde grueso. ¿Lo ven? Te lo estoy señalando. ¿Me están oyendo? Ok, ya va, voy a hacer algo aquí. Ajá. Pero cuando el glóbulo rojo va perdiendo hemoglobina, el centro se va haciendo más claro, y eso es lo que es la hipocromía, y cada vez parece más un anillo de boda. ¿Lo ven acá? Que parece apenas un hilito. Eso me dice que fíjense que aquí la mayoría de los glóbulos rojos en promedio están así.
Eso me dice que hay hipocromía, hay una deficiencia de hierro. ¿Ok? Ahora, las anemias por deficiencia de folato y B12 o las anemias megaloblásticas son menos frecuentes, de hecho menos del 5% que las anemias ferropénicas. ¿Okay? La deficiencia en nuestro medio más frecuente de las dos es el ácido fólico, ya se los había comentado, y tiene que ver con las fuentes. ¿Ok? Sencillamente que el ácido fólico, pues, lo tenemos que consumir, no lo almacenamos, pero sí almacenamos la vitamina B. Y esto puede ser carencial, es decir, que yo no ingiero suficiente fuentes de ácido fólico B12 o sencillamente que la vitamina B12 no la puedo aprovechar. Y no la puedo aprovechar porque la vitamina B12, no sé si está más adelante, acá está, ¿ok? Puede ser por una dieta inadecuada, es decir, la persona tiene una baja ingesta de fuentes de folato y de B12, enfermedades asociadas a la absorción de estos nutrientes, los procesos malabsortivos, las personas con enfermedad celíaca que tienen una inflamación de bajo grado a nivel persistente, entonces tienen dificultad para aprovechar muchos nutrientes, o enfermedades, o las personas que le hacen una cirugía bariátrica y le quitan parte del intestino, entonces le quitan parte de las superficies absortivas, o sencillamente que la vitamina B12, en el caso de la anemia por deficiencia de B12, la vitamina B12 para poder ser aprovechada cuando nosotros la ingerimos, pues ella es muy sensible a los ácidos estomacales. Entonces el organismo produce una sustancia llamada factor intrínseco, que es una especie de proteína quelante, o sea, se pega a la B12 y favorece que la B12 no sea digerida, no sea destruida, la hace más estable a nivel de los líquidos estomacales y la acompaña o la fija hasta las superficies intestinales de absorción donde la suelta. Cuando nosotros tenemos ausencia o disminución en la producción de factor intrínseco, ni que se tome la vitamina B12 en cantidades industriales la va a poder absorber, porque sencillamente va a ser destruida a nivel del tubo digestivo, si no tiene factor intrínseco para unirse. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes de deficiencia de factor intrínseco? Las enfermedades. La primera es la gastritis atrófica, es decir, que las células que producen este factor se atrofian y esto lo vemos en los adultos mayores, por eso es que esta anemia es más frecuente en los adultos mayores, en las personas que ingieren muchos sus medicamentos llamados inhibidores de bomba para disminuir la acidez a nivel del tejido gástrico o del estómago y procesos inmunológicos, la producción de anticuerpos antifactor intrínseco, ¿ok? Que es una causa más rara, pero que se asocia a otras enfermedades autoinmunes como algunas tiroiditis. Sobre todo la tiroiditis de Hashimoto cursa con este tipo y en los pacientes diabéticos tipo 1. ¿Ok? Normalmente en el paciente con anemia ferropénica vamos a ver una palidez, un paciente anémico pálido blanco, una palidez blanca. En la persona blanca pues lo vamos a ver más blanco. Vamos a buscar la palidez, eso lo están aprendiendo en semiología, asumo en este momento la palidez a nivel de la mucosa y de las mucosas, bien sea de las escleras, la palidez en el ojo o la superficie mucosa del ojo o debajo de la lengua o en la palma de las manos. Y en las personas de tez oscura van a ver esta palidez, también la van a buscar en las mucosas. Mientras que en la anemia por deficiencia de B12 vamos a ver que no es una palidez blanca, sino más bien como un tono medio amarillento. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la anemia megaloblástica, cuando los glóbulos rojos son muy grandes, tiene un componente hemolítico. Hemo es sangre, lítico es romper. Cuando el glóbulo rojo es muy grande, él para poder pasar por la circulación más pequeña, es decir, por los capilares, por los vasos sanguíneos más chiquiticos que ustedes aprendieron en anatomía, se tiene que deformar. Y si es muy grande, se puede romper y eso se llama hemólisis. Es decir, que esta anemia tiene un pequeño componente hemolítico y lo que se libera del glóbulo rojo es hemoglobina, que se convierte a bilirrubina
del organismo se convierte a bilirrubina y es lo que da la coloración ligeramente amarilla. No es propiamente una ictericia, pero es una coloración ligeramente amarilla. ¿Ok? Este tipo de anemia se puede asociar a veces a náuseas, vómitos, inflamación de la lengua con dolor y queilosis angular, que ya saben lo que es la queilosis angular. Muchachos, ¿saben lo que es la queilosis angular? Ah, no, la queilosis angular es sencillamente que se ve como ennegrecido, eritematoso las dos comisuras labiales. Las comisuras labiales, el ángulo de los labios se ve eritematoso o rojo. Eso es queilosis angular. ¿Ok? Entonces tenemos que el paciente puede tener esas manifestaciones porque son típicas de B12. ¿Ok? De deficiencia de vitamina B12 y de otras vitaminas. También con la vitamina B6, la deficiencia de B6 y B3 se puede ver queilosis angular. Entonces, la ictericia, si no lo saben, es la coloración amarilla de la piel, lo van a aprender en semiología, si ya no lo han visto. Es la coloración amarilla de la piel y la piel se puede notar amarilla cuando la hemoglobina es mayor a 2.5 miligramos por ciento, miligramos sobre decilitro en sangre. Eso es ictericia. Eso lo van a aprender con sus profesores de semiología. Entonces tenemos que en la deficiencia de B12, yo voy a tener no solamente una palidez más que blanca, amarillenta. ¿Ok? Puedo tener crecimiento del hígado, hepato-hígado, megalia grande, o crecimiento del vaso, espleno-vaso, megalia grande. ¿Ok? El diagnóstico de laboratorio, voy a tener una anemia macrocítica, es decir, grande, célula grande, con niveles plasmáticos de vitamina B12 bajos, ¿okay? Menos de 100 picogramos sobre mililitro, o sustancias del metabolismo de la vitamina B12 aumentados, como el ácido metilmalónico y la homocisteína, se forman por cuando se destruye la vitamina B12. Es decir, voy a tener o desechos de la utilización de la vitamina B12, o voy a tener altos o voy a tener vitamina B12 disminuida. O ácido fólico disminuido, dependiendo de la causa de la megaloblastosis, que es la otra forma de llamar a la anemia megaloblástica. ¿Cuál es la diferencia más importante entre ferropenia y anemia megaloblástica? Que normalmente en la anemia por deficiencia de hierro, el glóbulo rojo es lo que se afecta en la deficiencia de hierro. Pero en la anemia megaloblástica, la vitamina B12 y el ácido fólico son necesarios para la maduración nuclear de todas las líneas celulares. Y esas son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y la célula que da origen a las plaquetas, que se llama megacariocito a nivel de la médula ósea. Entonces, vamos a tener que no solo se disminuyen los glóbulos rojos, disminuyen también los glóbulos blancos y disminuyen las plaquetas. Y cuando nosotros tenemos disminución de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, eso se llama PAN, que es mucho o es todo, cito, que es célula, penia, que es caída. Es decir, una caída de todas las células. Pancitopenia. Mientras que en la anemia por deficiencia de hierro solo vamos a ver anemia, en la megaloblastosis o en la anemia megaloblástica vamos a ver pancitopenia. Entonces, otra característica diferencial que tienen estos dos tipos de anemia es que las células precursoras del glóbulo rojo, el glóbulo rojo en la médula, la célula precursora son eritroblastos, se llama eritroblastos. El glóbulo rojo, cuando sale a la circulación, pierde el núcleo celular. Es una célula anuclear. Aquí está un glóbulo rojo y ella no tiene núcleo. El glóbulo rojo no tiene núcleo, lo pierde antes de salir de la médula. Pero si la médula está apurada por sacar glóbulos rojos porque la hemoglobina está muy baja y el organismo está avisando a través de mecanismos de regulación que está cayendo la hemoglobina,
la médula se desespera y saca a los glóbulos rojos en el estadio en el que esté. Y ellos pueden salir con algún núcleo antes de botar el núcleo, y así se llaman eritroblastos, ¿ok? O pueden salir todavía, botaron el núcleo, expulsaron el núcleo, pero le queda algo de material nuclear, es decir, quedan restos de ADN y ARN, no lo han terminado de expulsar, y cuando salen de esta manera se llaman reticulocitos. Los reticulocitos son células, glóbulos rojos inmaduros, que todavía no han botado todo el material nuclear. Cuando la médula está desesperada por sacar glóbulos rojos, lo saca como sea, y en una anemia aguda, la médula responde y aumentan los reticulocitos, ¿sí? En una anemia hemolítica, por ejemplo, cuando el glóbulo rojo se está destruyendo, la primera respuesta de la médula es sacar el glóbulo rojo como este, es decir, mayor al 2%, que es lo normal que se puede esperar en la circulación. Hablamos de reticulocitosis. Pero cuando el problema de la anemia es de maduración, pues ¿de dónde voy a sacar glóbulos rojos? Entonces los reticulocitos van a tener una anemia con reticulocitos bajos. Y eso se llaman anemias arregenerativas. La médula no tiene la capacidad de regenerar el glóbulo rojo que se está perdiendo. Puede aumentar la bilirrubina, ya les dije que porque hay una pequeña hemólisis o una hemólisis a nivel intravascular dentro de los vasos sanguíneos. Y otra característica es que si una célula se rompe, elimina una enzima intracelular que se llama láctico deshidrogenasa o LDH. Cuando el glóbulo rojo se rompe, LDA elimina láctico deshidrogenasa, que es una enzima intracelular, y elimina hemoglobina, la hemoglobina que se convierte a bilirrubina, y entonces vamos a tener, que es lo que le da la coloración amarillenta a la piel, y vamos a tener que aumentar la LDH. Estos dos indicadores me dicen que hay una ruptura celular, hay una pequeña hemólisis. ¿Qué busco yo? Bueno, en una anemia macrocítica mido folato y B12, busco cómo está la bilirrubina directa y la indirecta y si tengo aumento de la LDH. Eso me indica que esta anemia puede ser megaloblástica, y que me va a orientar así es por deficiencia de B12, por deficiencia de ácido fólico. ¿Qué veo en el frotis? Veo células grandotas. Fíjense que este glóbulo rojo es más grande que este glóbulo rojo que está aquí, que es chiquito, que es el de la deficiencia de hierro, ¿ok? Incluso los glóbulos blancos son grandes también, muy grandes, estos son glóbulos blancos, y un dato es que estos glóbulos blancos están muy segmentados, el núcleo está muy segmentado. Normalmente un glóbulo blanco, un neutrófilo, debe tener el núcleo segmentado en 4 trozos. Se debe ver como que si tuviera 4 núcleos, pero no son 4 núcleos, es un solo núcleo que tiene 4 lóbulos. Cuando vemos más de 6 lóbulos, eso es una característica de la anemia megaloblástica. ¿Por qué? Porque hay una mala maduración del núcleo celular. En nuestro país la más frecuente es la megaloblastosis por deficiencia de ácido fólico. El cuadro clínico es idéntico y vamos a encontrar exactamente lo mismo. Volumen corpuscular medio elevado, que me quiere decir que hay macrocitosis. Vamos a encontrar LDH elevada porque igualmente las células rojas son grandotas y se van a romper. Podemos encontrar aumento de la bilirrubina igualito que en la deficiencia de B12, solo que voy a conseguir el folato por debajo de 3 microgramos sobre mililitro. ¿Ok? Y tenemos el otro grupo importante, son las anemias hemolíticas. Es decir, cuando el glóbulo rojo se destruye en la circulación. Yo les decía que se puede destruir en la circulación porque el glóbulo rojo nació con un problema y cuando pasa por la circulación, ¿ok? O por su malformación tan importante o por su problema tan importante, se destruye, tiene un tiempo de vida media corta. Esas son las anemias hemolíticas hereditarias o congénitas. Y tenemos las anemias hemolíticas adquiridas, dentro de las que la anemia hemolítica mediada por anticuerpos es la más importante desde el punto de vista clínico. No, ustedes van a ver a medida que vayan creciendo en esta carrera que hay enfermedades
que pueden tener o no relevancia clínica. ¿Qué quiere decir relevancia clínica? Que me enferman, se manifiestan, enferman a una persona, se manifiestan en una persona. Hay otras enfermedades que pueden estar presentes en una persona, pero no se manifiestan, entonces no son clínicamente relevantes. Esa persona tiene un problema, tiene una anemia, tiene una malformación del glóbulo rojo, pero su valor de hemoglobina nunca baja de 11. Nunca baja de 11.5. Es decir, puede tener una vida completamente funcional. Esa es una anemia, esa es una enfermedad clínicamente poco relevante. Pero si es una enfermedad que me mantiene una persona con 7 de hemoglobina, es una enfermedad clínicamente relevante. ¿Ok? Entonces, dentro de las anemias hemolíticas, que va a depender del daño que haya en el glóbulo rojo. Si el glóbulo, sí, puede ser a nivel de la membrana, puede ser de las cosas que están dentro del glóbulo rojo, como la proteína más importante, que es lo que le da la coloración al glóbulo rojo y la responsable de transportar el oxígeno, que es la hemoglobina. Pueden ser enzimas implicadas en el metabolismo del glóbulo rojo o defectos de la membrana, que también tienen que ver con proteínas que están en la membrana del glóbulo rojo. En nuestro país, la anemia hemolítica congénita más frecuente es una hemoglobinopatía que se llama enfermedad de células falciformes, o anemia drepanocítica. La enfermedad de células falciformes tiene un amplio rango de manifestaciones clínicas o de presentaciones clínicas, dependiendo de que la persona sea homocigota para la alteración de la hemoglobina o sea heterocigota. Es decir, tenga alteración de las dos cadenas de hemoglobina o de una sola. ¿Ok? O tenga una hemoglobina normal combinada con otra forma de hemoglobina alterada. En anemia drepanocítica, el problema es la formación de hemoglobina que se llama hemoglobina S. Hemoglobina SS sería la forma homocigota. ¿Ok? Es la más frecuente de las anemias hemolíticas en Venezuela y es una anemia hemolítica que tiene un componente racial importante. Es más frecuente en personas de piel oscura y en Venezuela en particular de personas procedentes del área de la costa, sobre todo Miranda, Oriente, toda la región de la costa. ¿Ok? La, la anemia drepanocítica es una hemoglobinopatía, es decir, una alteración de la hemoglobina, en la que la hemoglobina, cuando está en contacto con el oxígeno, en lugar de fijarlo, se deforma, o sea, precipita dentro del glóbulo rojo. Tiene una alteración genética que hace que cuando se une oxígeno precipite, o cuando disminuye la presión de oxígeno, perdón, precipita la hemoglobina y deforma el glóbulo rojo, lo hace rígido. Y ese glóbulo rojo, cuando pasa por la circulación más pequeña, no se puede deformar y se rompe. ¿Ok? O se queda atascado. Es decir, el grupo de glóbulos rojos que vienen van atascándose en la circulación y dependiendo de que se atasque o se rompa, va a producir las manifestaciones clínicas. Entonces, cuando ese glóbulo rojo se atasca en la circulación, provoca lo que se llama la crisis vaso-oclusiva. Ocluye la pequeña circulación o los capilares, que es la manifestación más frecuente. Cuando a un tejido se le obstruye la circulación, no le llega oxígeno, las células sufren y liberan mediadores que alteran o provocan dolor, afectan a las terminaciones nerviosas y provocan dolor intenso. La crisis vasoclusiva se caracteriza por dolor intenso a nivel de las zonas distales donde está la microcirculación. Estas personas van con crisis de dolor en las extremidades. Este dolor puede ser abdominal, ¿ok? La otra forma de manifestaciones es cuando estos glóbulos rojos se quedan a nivel, la destrucción del glóbulo rojo es importante, entonces hacen crisis hemolítica, es decir, hacen periodos de destrucción del glóbulo rojo y les cae mucho la hemoglobina. Pueden hacer aplasia a nivel del nivel medular o sencillamente cuando están pequeños, cuando son niños,
estos glóbulos rojos pueden quedar secuestrados a nivel esplénico, a nivel del vaso, y hacen las crisis de secuestro esplénico. Normalmente estos glóbulos rojos, cuando se van quedando en la circulación esplénica, que es muy chiquita en el vaso, van provocando microinfartos del tejido esplénico, por lo que los adultos que son drepanocíticos, el vaso ya no les funciona. Se dice que sufren una asplenia, pérdida del vaso funcional. El vaso está, pero está infartado. Se ha infartado a lo largo de la vida y no cumple las funciones que cumple el vaso. Reconocimiento, o allí hay mucho tejido de protección que reconoce es sustancias extrañas. Entonces, no pueden defenderse de algunas infecciones. Son más, eh, mm, están más propensos a sufrir infecciones por determinados gérmenes, entre esos bacterias encapsuladas. La crisis vasoclusiva, entonces, es una crisis de dolor, es una crisis es un fenómeno obstructivo vascular cuya principal característica es el dolor. El dolor de huesos y articulaciones o el dolor a nivel de extremidades. El dolor puede ser abdominal y puede confundirse con un cuadro quirúrgico. Muchas veces a los adrepanocíticos los han operado de una apendicitis que no tienen. ¿Por qué? Porque hacen cuadros de dolor abdominal agudo. Y el tema es que este dolor es tan intenso que es como el dolor de una metástasis. No es fácil manejar a estos pacientes porque no responden antiinflamatorios, que usualmente es con lo que se controla el dolor. Tienen mayor susceptibilidad a las infecciones por la asplenia funcional que ya les comentaba, ¿ok? Y ellos pueden hacer también enfermedad vascular. Esta crisis vasoclusiva puede ocurrir en sistemas nerviosos centrales. ¿Sí? Se complican, esta enfermedad se caracteriza porque los pacientes pueden cursar con daño óseo, como la osteomelitis, el tejido muerto forma úlceras, por ejemplo, las úlceras a nivel de las piernas y los pies, pueden tener lesiones o isquemia, lesiones isquémicas por obstrucción de vasos de la retina, hacen oclusión vascular a nivel del pene y pueden hacer priapismo, que no es más que una erección prolongada, ¿ok? Enfermedad cerebrovascular, necrosis aséptica de la cabeza del fémur, es decir, el hueso se necrosa. El diagnóstico de laboratorio son usualmente pacientes que manejan valores de hemoglobina muy bajos, ¿okay? Hematocrito entre 18 y 24%, ¿okay? Y vamos a ver que cuando vemos la sangre periférica, vamos a ver los glóbulos rojos tienen esta forma. Parecen, yo siempre digo que parecen unos plátanos. Parecen platanitos, pero se llaman células de oso, ¿ok? Ellos pueden su médula responde, así que elevan los reticulocitos y pueden tener la bilirrubina elevada también porque hacen crisis hemolítica. Esto dentro de las anemias hemolíticas y dentro de las anemias hemolíticas adquiridas, esencialmente las anemias que se producen cuando se producen anticuerpos contra los glóbulos rojos se llaman anemias hemolíticas autoinmunes. Usualmente se adquieren, se asocian a enfermedades inmunológicas primarias, por ejemplo, pacientes que cursan con otras enfermedades inmunológicas como lupus, eritematoso sistémico, que lo van a ver más adelante también, y algunas enfermedades neoplásicas. Se producen anticuerpos contra un determinado tejido y estos anticuerpos pueden tener cierta especificidad contra los glóbulos rojos. También se ha visto anemias hemolíticas inducidas por fármacos, sobre todo por antibióticos, en los que el antibiótico se deposita sobre la membrana del glóbulo rojo y el anticuerpo va contra el antibiótico, pero el antibiótico está mal estacionado sobre el glóbulo rojo y se muere el glóbulo rojo. Entonces se dice que el glóbulo rojo es un espectador inocente, ¿ok? Y la otra causa de anemia hemolítica que son graves son las reacciones transfusionales. Cuando a una persona le ponen una transfusión de glóbulos rojos incompatible con los glóbulos rojos que tiene. Y estos glóbulos rojos son reconocidos como extraños. Esa producción de anticuerpos exagerada o de
o de sustancias exageradas puede tocar a los glóbulos rojos. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de estas anemias a diferencia de las otras? Pues que van a ser más agresivas, son de instalación más abrupta, son agudas. Es decir, la hemoglobina cae rápidamente, el hematocrito cae rápidamente, pero el paciente no va a estar pálido, va a estar amarillo, porque la destrucción del glóbulo rojo favorece aumento de la bilirrubina indirecta y lo que vamos a tener es un paciente amarillo, ¿ok? Histérico, que ustedes lo van a ver más adelante. Vamos a tener entonces ictericia, lo va a ser lo más importante. Vamos a tener cambios asociados a la caída brusca de la hemoglobina, dificultad para respirar. Los pacientes pueden tener recrecimiento del vaso en forma aguda, esplenomegalia, que haya producido la anemia hemolítica, puede estar asociado a la enfermedad de base como los dolores articulares en el lúpus. Yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí porque de lo demás que viene, bueno, las anemias crónicas finalmente son las asociadas a otras enfermedades y usualmente se debe a que cuando nosotros tenemos, son los anemias asociadas a procesos inflamatorios. Por ejemplo, cuando una persona tiene una enfermedad inflamatoria, una artritis o un proceso inmunológico, hay una proteína que se llama epsidina que se produce en el hígado, que es un regulador negativo de la absorción de hierro a nivel intestinal. La epsidina regula negativamente el hierro y es un marcador de inflamación. Cuando hay un proceso inflamatorio, se eleva la epsidina y en consecuencia bloquea la absorción de hierro, pero además estos procesos inflamatorios pueden liberar sustancias que se llaman citoquinas que me pueden afectar la producción de glóbulos rojos. Entonces, estas enfermedades crónicas suelen cursar con anemia también. La anemia tiende a ser normocítica o puede terminar siendo microcítica por la deficiencia si se llegan a asociar a deficiencia. Llega a ser suficiente como porque provocan deficiencia de hierro. Las enfermedades neoplásicas, los tumores, el cáncer puede provocar anemia porque el tumor produce una sustancia que inhiba la producción de glóbulos rojos o sencillamente porque, como en el caso del cáncer de colon, se pierda sangre en las heces. Y finalmente hay anemias en las que sencillamente la médula deja de funcionar porque hay una sustancia que fue suficientemente dañina para afectar a la célula madre pluripotente y esta no es capaz de producir glóbulos rojos. Las anemias aplásicas usualmente se caracterizan porque cursan con pancitopenia, se afectan todas las células. ¿Ok? No les voy a compartir la otra presentación en aras del tiempo, tenemos hora y media. Y bueno, yo no sé si ustedes tienen otras actividades, vi que ya han retirado varias personas. Y si tienen alguna cosa, alguna duda, algo que me quieran preguntar. ¿Aló? Cuéntame, porque yo creo que tú y yo estamos solos. Mauro, Mauro, ¿verdad? Mauro. Contra todos los que no vinieron. Ujú. Para compartirla con los otros 70 que estaban echando cara. Sí, no pasa nada. Ok, está bien, tranquilo, no te preocupes. Está bien. Lo que vamos a hacer, otra cosa adicional, voy a armar un resumen, bueno, un resumen no tan resumen. Como es para leerlo, no importa si es largo o no. Entonces se lo voy a construir y te lo voy a enviar, Mauro. Si tienes mi correo, que es América India 1. Recording stopped. Es que no sé si lo ves. Míralo aquí. ¿No se ve? Ya lo mando.
Este es mi correo. Si quieres me escribes, mire, soy Mauro y yo te voy pero tengo que armarlo porque yo tengo cualquier cantidad de material y soy muy desordenada. Entonces me van a dar una oportunidad de armar un resumen para enviarse. Sé que me disculpan si yo asumí que estoy hablando con cuarto año, pero es muy difícil, pues yo siempre estoy trabajando con cuarto año. Y asumo muchas veces que esto ya lo vieron, ¿sabes? Que tienen una base y realmente se me olvida que ustedes realmente ni siquiera habrán visto algunos temas de semiología. Entonces, en la sucesivo voy a tratar de explicar qué significa cada término que yo utilice por si acaso no lo han visto. ¿De acuerdo? Y a los que sean de clínica, bueno, nos conoceremos mejor el próximo año escolar, porque yo soy la coordinadora de cuarto año clínica. ¿Ok? Hematología no es horrible, las enfermedades son horribles, los procesos hematológicos primarios, pero es muy fácil de comprender. Van a ver que en cuarto año pues le van a agarrar cariño y esa es mi experiencia con todos los grupos. ¿Ok? Muchos incluso dicen que quieren ser hematólogos, pero cuando vean lo que gana un cirujano plástico van a cambiar de tema. Bueno, un abrazo para todos, que se pasen buenas noches, que tengan, si tienen examen, que se lo pongan fácil y si no, bueno, estudien mucho. Chao.